Sergio, bueno, gracias por estar aquí conversando con Giorgio, conmigo, sobre temas de la contingencia. Te quería hacer una pregunta directa y al hueso. El 18 de octubre nosotros nos encontramos con una violencia pocas veces vista en nuestro país. Realmente nos sorprendimos y seguimos muy sorprendidos. Se quemaron 20 estaciones de metro, más de 200 supermercados. No solamente los saquearon o los vandalizaron, sino que después los quemaron también. Quisieron destruir, ¿cierto?, la cadena de abastecimiento por un lado y el transporte público. ¿Eso fue una manifestación social o fue un golpe de Estado fallido hasta este minuto? No, golpe de Estado supone una fuerza militar para poder destruir un Estado como el nuestro. Movimiento social tampoco es, porque los movimientos sociales son masivos y pacíficos como los hubo. Yo creo que es un apéndice que se aprovecha parasitariamente de los fenómenos sociales, de movilización social, para que en una mezcla de anarquismo con delincuencia, con droga y también con ofuscamiento de algún sector, se expresa de una manera violenta que al final destruye lo que hay, no construye y termina perjudicando al propio movimiento social. De manera que creo que hay que separar. A ver, Sergio, yo mandé a la Cámara y al Senado lo que era toda la escuela de Frankfurt. Te doy ese antecedente porque ahí está toda la cosa reformista marxista, donde inclusive se está discutiendo mucho la dialéctica marxista, donde se está señalando ahí de que en el fondo un movimiento reformista hay dos líneas. Una línea muy importante que es la que está de Bernstein, ¿cierto?, que dice él, yo no quiero una cosa violenta. Y otro, ¿cierto?, que está por la vía violenta sí o sí hasta el día de hoy. Y está en la escuela de cuadro, que se está dando en el Instituto de Cosas Internacionales, plantean que la única manera para que sea realmente un cambio social para mejorarlo tiene que ser con una revolución violenta. Cosa que, no sé, ni Engels, ni Bernstein, ni nadie está planteando en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces yo estuve asistiendo a todo el foro y ahí plantearon cosas muy importantes. Están diciendo que ellos están antidemocracia. Y eso tenemos que tenerlo claro, sobre todo el movimiento comunista. Hay que tenerlo muy claro eso. Y esto fue, aunque ustedes no lo crean, porque yo atendí a alguna persona a propósito del perito judicial, donde había gente inclusive del movimiento de la FARC, porque lo descubrimos a partir de... Entonces, ¿qué pasó? Que ahí yo me enteré de algo importante, de que esto fue una sonada para intentar desestabilizar primero al presidente, después a la democracia como una cosa de punta de lanza. Y eso fue como un primer intento. Y desde Venezuela, inclusive tú tampoco lo han pensado, venezolanos de aquí también están interviniendo. Y eso a mí me consta, porque tuve la oportunidad de ver eso. Entonces, a mí me preocupa mucho que en esta agrupación que son antidemocracia y forma parte hoy día, yo no tengo nada que ver con la politiquería, no me interesa, pero sí me interesa lo que pasa en mi país, yo lo siento mío, esa nación Italia, entonces lo siento mío, me duele lo que pasa desde el punto de vista psicológico, individual, colectivo, y también como sociólogo, que yo había dejado mucho rato de ser, yo estudié un máster en sociología, pero tuve que volver a mirar cómo es la cosa y me di cuenta que esto están tratando. Entonces, creo que dice, la última cosa que voy a decir, dice, efectivamente, no ha resultado el comunismo porque han funcionado en base a la institución existente en la democracia. Por lo tanto, también hay que destruir las instituciones. Me paso el dato y la información y el resto podemos seguir hablando de muchas otras cosas que me interesan. Bueno, no me extraña lo que me cuentas tú, porque obviamente la filosofía de ciertos sectores anarquistas es la destrucción del Estado, en general. Claro. Sí, sostiene que el Estado reprime, contiene, y que hay que hacer volar todas las normas, etc. Y de paso, la democracia, que además le da más legitimidad a la acción del Estado. Siempre ha habido eso, son grupos minoritarios, y por lo tanto el Estado, a través de su capacidad del monopolio de la fuerza y de la inclusión social y del diálogo social, en democracia, con respeto al Estado de Derecho, tiene que enfrentar esas situaciones. Obviamente que uno no puede quedar a la merced de grupos mínimos, violentos. No hay en la historia ningún ejemplo en que tú puedas construir un sistema nuevo, de mayor
convivencia por la vía violenta. Eso creo que los chilenos lo advertimos, lo conocemos después de la dictadura y de la violencia de la dictadura. Tiene que hacerse por la vía pacífica. Claro, y ahí dijeron que si eso no funcionó y partió entonces el eurocomunismo a partir de esa experiencia en Chile, lo mencionan, ¿verdad? Y dicen así. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hay gente del lado marxista, reformista, con toda una línea nueva, que están en la vía todavía de aprobar y aplaudir la violencia. Y eso tú lo has conocido, lo sabes mucho mejor que yo. Tú has sido senador, tú has sido ministro. Tú sí tienes mucho que ver ahí, darte cuenta de que ellos no han rechazado la violencia, no han dicho declaraciones como sí todo el resto. Ustedes también pues, han dicho no, por la violencia no. Ellos en cambio calladitos ahí. Entonces dicen, me preocupa eso, me preocupa, de verdad. Giorgio, pero tú sabes historia, eso viene de antes del marxismo. Por supuesto. O sea, ahora tú atacas a alguien por internet, antes lo mataban en el pasillo durante el medioevo, y antes había guerras sucesivas y liquidaciones de unos por otros, y los intentos también de transformación y de liquidación de lo que había. Eso está en la historia de la humanidad. Hay grupos siempre que creen que a través de la violencia pueden generar un cambio en las normas, pero en una sociedad de 7.500 millones de habitantes, una sociedad que tiene complejidades enormes, globalizada, con estructuras jurídicas, sociales, económicas, institucionales, de todo tipo, imaginar que la violencia te puede generar un mecanismo de transformación, yo creo que la humanidad ha llegado a un punto hoy día en que sabe que esas transformaciones requieren de grandes movimientos, evitando la guerra, porque la gran violencia ha venido a la guerra, así es, que te permita entonces a través del acuerdo, de la innovación tecnológica, de la convivencia, de la igualdad, superar los problemas, pero a través de la violencia crear condiciones favorables. Yo creo que la humanidad pasó esa etapa, salvo que sea a través de guerras. Sergio, nosotros podemos ver hoy día, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, que la democracia se ha convertido en un enemigo de la sociedad muchas veces porque grupos no democráticos acceden al poder y destruyen la democracia desde adentro. Ese asunto lo hemos visto y lo estamos viendo actualmente. ¿Tú reconoces en la izquierda grupos no democráticos que están destruyendo la democracia desde adentro? Como en la izquierda, como en la derecha. O sea, en la extrema derecha y en la extrema izquierda, los dos extremos. Pero hablemos de los dos. Las reglas del Estado de Hablemos Derecho. de los dos. ¿Qué pasa con la extrema izquierda? No veo en el Parlamento derecha. De las fuerzas políticas con las cuales muchas estoy en desacuerdo, en la más a la izquierda, en el Parlamento representativas no veo nadie que esté por una vía armada. ¿No? No. ¿No ves? ¿El Partido Comunista no lo ves tú? No, el Partido Comunista... ¿Es democrático el Partido Comunista a tu juicio? El Partido Comunista chileno de hoy es un partido chico, y en general en las democracias occidentales y a nivel mundial después de la caída de la Unión Soviética, tienes partidos comunistas que están declinando en general. Pero en el caso chileno, en el caso portugués, en los casos europeos, que hay partidos comunistas chicos, entran al régimen democrático. Y en el caso chileno, tú puedes estar en contra, por ejemplo, yo estuve en contra de la acusación constitucional contra el presidente de la República. U otro, uno puede decir, estoy completamente en desacuerdo con proponer un proyecto de ley que signifique la estatización de la AFP hoy. Pero está dentro del marco de lo que puede ser una propuesta. Uno puede estar en desacuerdo, pero en democracia se puede hacer esa propuesta, pero que un partido como este, cosa que ocurrió durante la dictadura, que una de sus ramas, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, buscó una acción militar, y eso es una discusión distinta. Uno puede discutir si en esas condiciones en que una dictadura está violando los derechos humanos y asesinando, cabe la posibilidad de que surja, pero en democracia no los veo en eso, y si los viera en eso, los condenaría. Ya, porque a ver, Sergio, tú sabes que yo en ese sentido tengo un sentido tuyo muy claro, tú eres muy empoderado y a mí me gusta mucho tu manera de ser, mucho como tú planteas las cosas, de verdad, te lo digo muy sinceramente porque te conozco, y hemos estado inclusive en un momento determinado, cuando tú eras ministro, viendo todas las cosas del bullying, qué sé yo, también estuvimos viendo eso, entonces te conozco muy bien, me parece fantástico que tú tengas esa posición. Lo que me preocupa es los que no tienen la posición tuya. Eso es lo que me preocupa, que son mucho más subterráneos, entonces van cavando por bajo.
Porque en este foro también salió lo siguiente, les dijeron, bueno, Venezuela. Dijeron, no, lo que pasa es que Venezuela es un marxismo distinto. Entonces, eso mejor no lo conversemos, decían en ese foro. Entonces dice, bueno, pero ¿qué pasa en Nicaragua y todo eso? Que se tomaron el poder. Entonces yo espero, y me encanta tu posición, espero que nunca jamás se tomen el poder en Chile. A mí de verdad, yo soy muy optimista, entre paréntesis, porque considero que los chilenos somos bastante refractarios. Ya nos pasó una vez y que caímos en dictadura. Espero ahora que cortemos el cuento de la violencia. Y eso me preocupa qué va a pasar, ya que tú planteaste un tema, quiero retomarlo. ¿Qué va a pasar una vez que amengüe, ¿no es cierto? Una vez que el coronavirus esté como más controlado y vamos a volver, ¿no es cierto?, a un estado un poquito parecido a lo que era antes. Entonces me interesa mucho tu opinión, cómo lo ves, cómo se va a restablecer los lazos sociales y todo eso. Yo te voy a aportar desde la sociología y la psicología. Encantado. Lo que vamos a ver a futuro es muy incierto, no sabemos. Lógico. Pero sin duda vamos a ver lo que ocurra a partir de los próximos años. Va a depender mucho de la intensidad del proceso actual. Si es un proceso más leve, que tú puedes en un plazo prudente tener una vacuna o tratamientos, sí, puede entonces irse recuperando la economía. Estoy pensando en lo sanitario para el 2021 y en lo económico para el 2025. Si eso se ocurre de esa manera, tú vas a tener un cierto tipo de comportamiento social y una cierta voluntad de reforma. Si el asunto es más profundo, es más largo, se acentúa la desigualdad, se generan problemas sanitarios más complejos, la economía no logra levantarse y enfrenta situaciones de desempleo enorme. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ver, como uno puede comparar con lo que fue la Segunda Guerra Mundial y después, un proceso de transformación social importante. La clave de eso, desde mi punto de vista, es que eso se haga en el respeto al Estado de Derecho. O sea, nosotros no podemos arriesgar ni las libertades personales, ni el diálogo social, ni la construcción conjunta colectiva, porque ahí puedes entrar en un ciclo infernal. Como decía, estaba leyendo recién una frase de Eisenhower de hace un tiempo en la guerra, cuando dijo, si usted quiere seguridad total, porque en general los intentos autoritarios vienen del que ofrece una seguridad total y populismo. Claro, obvio. Entonces, si quiere que seguridad total, decía Eisenhower, váyase a una cárcel. Ahí lo van a alimentar, le van a cuidar la salud, lo van a proteger, pero va a perder algo que no va a tener libertad. O a la iglesia. Entonces, yo creo que una de las cosas que estamos discutiendo ahora en un debate internacional, porque tú sabes que estoy metido en una cosa, soy vicepresidente del comité asesor de un organismo que se llama Institute for Democracy and Electoral Assistance, que está en Suecia, la sede. Y entonces estamos viendo los temas mundiales de democracia. Y uno de los problemas principales de la discusión hoy día, la pandemia. Sí. ¿Amenaza la democracia? ¿Y cómo la protegemos durante la pandemia y cómo la profundizamos después? O sea, que las libertades dentro de los rangos de una emergencia se puedan mantener, que el control social a través de las tecnologías nuevas, que el manejo de los intereses de cada persona, porque le vas a dar dinero para que compre comida y pueda vivir, que la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, en fin, que el intento autoritario de algunos que dicen, pues ahora está re tranquilo, yo manejo esta situación así, voy a reprimir cualquier manifestación. ¿Cómo hacemos los principios y rectores, criterios para que la democracia funcione en la pandemia? Si vas a poder dar poderes legales al gobierno y al ejecutivo, que tienes que darlo, que dan facultades extraordinarias, como se sabe, tienen que ser proporcionales al problema, temporales, con un límite, y con el control de los demás poderes del Estado, la justicia, el Parlamento, la sociedad civil y las comunicaciones. Entonces, esa es la preocupación principal hoy día. Esa es mi principal preocupación, porque al final, si hay mucha miseria, y tú no resguardas por ahí, puedes tener estallidos sociales. Entonces, ¿cómo avanzamos al mismo tiempo generando la mayor inclusión social y el cuidado de los más débiles? Y a través de mecanismos democráticos y del Congreso. Sergio. Perdona, Roberto, no me te vas a robar, porque estoy pensando ahí cómo funciona eventualmente el Estado de Derecho en el sur, con respecto a los mapuches.
ahí no había modo de que funcione el Estado de Derecho. Entonces me interesa también la opinión tuya, Sergio, la opinión tuya, Roberto. ¿Qué hacemos? A Roberto, nuestro invitado. No, Sergio, por favor, yo tengo mi opinión, pero por favor te invitamos para que tú des tu opinión. No creo, francamente, no creo que a estas alturas del partido, para el mejoramiento de las condiciones chilenas, una acción que yo creo que son grupos chicos. Sí, me sorprende que la inteligencia nuestra sea tan débil que no podamos detectarlos y someterlos al Estado de Derecho. No digo liquidarlos ni quemarlos, no, evidente. Pero la violencia como mecanismo para hacer transformaciones produce el efecto contrario. Además de que produce más pérdida, destrucción, dolor y miedo, genera el efecto contrario a los cambios. Esa es mi visión de las cosas. Pero someterlo, como tú muy bien dices, también es violento. Entonces, ¿cómo? Someterlo, pues esa palabra usaste tú recién, también es un acto violento. No, pero no. La democracia entrega a las Fuerzas Armadas y a la policía, sujeta la potestad legal, el monopolio de la fuerza. Bueno. Ese monopolio de la fuerza tiene que hacerse respetando los derechos humanos, respetando todas las normas para que tenga legitimidad y la democracia se sostenga. Y hay fenómenos nuevos. Si tú me preguntas, ¿va a haber, después de la pandemia, más o menos movilizaciones sociales y protestas sociales? Yo no sé, pero no creo que se apaguen. Porque esto no es un problema chileno. En absoluto. Tuviste que en Hong Kong, ayer y anteayer, volvieron a rebrotar, y esto va a surgir de nuevo, siempre y cuando sean protestas sociales que dentro del marco democrático sean legales, y lo son, sin violencia. Pero lo del mapuche, el tema no es el tema mapuche. Yo creo que también hay que evitar calificar esto como un problema de los mapuches. No. No son todos, es un grupo chico. Son grupos violentos que fueron a atacar a las propias organizaciones mapuche que no están de acuerdo con ellos. Entonces, eso la democracia tiene que ser capaz de enfrentarlo y resolverlo. Y para ser franco, me sorprende que no se haya sido capaz de hacerlo. Sergio, disculpa, Giorgito, una preguntita chiquitita nomás. Al contrario, está el foro de Sao Paulo, ¿cierto? Y ahora está el grupo de Puebla. Se reunieron hace poquito con Fernández en Argentina, con el presidente. Tú no fuiste invitado. ¿Qué te une a ellos y qué te aleja de ellos? Bueno, no me invitaron. Y el presidente de mi partido parece que lo invitaron, pero no fue. A ver. En lo específico del debate que se produjo de que Alberto Fernández, que es una persona que yo respeto, ganó bien las elecciones, un hombre moderado, en fin, y creo que las relaciones con Argentina tienen que ser lo mejores posibles. Incluso ayer firmamos un papel, varios de nosotros, que tal vez salga mañana en la prensa, proponiendo que en el tema de las pandemias, en vez de estar discutiendo quién tiene más muertos, veamos cómo intercambiamos experiencias y mejoramos los dos. Nuestros dos pueblos tienen que mejorar, es un tema muy desconocido. Entonces, claro, uno podría decir, no me gusta a mí que ahí se vaya a discutir qué pasa con la oposición y cómo se une la oposición. Aun cuando, si no fuera presidente, yo no tendría ningún problema. Porque yo mismo opino sobre Venezuela y todos los latinoamericanos tenemos derecho a opinar, porque la democracia es un valor universal. Pero ¿cuáles son tus diferencias con el grupo de Puebla? Entonces, respecto al grupo de Puebla, se formó un grupo, conozco a muchos, los que están ahí, hay algunos amigos míos que fueron. Yo creo que pueden discutir y si se mantienen dentro del marco democrático, están dentro de lo que es posible opinar sobre los temas que hay que cambiar. Pero ahí te voy a hacer una pregunta para ir al hueso. Ahí está el senador Navarro, ¿cierto?, que festejó la primera línea, que fueron unos delincuentes que atacaban y quemaban a carabineros. O sea, a ver. No estoy de acuerdo con Navarro, no estoy de acuerdo ni con haber festejado lo que es una suerte de legitimación de hechos que en alguna forma ahí estaban claramente cerca de la violencia o en la violencia. No estoy de acuerdo en la firma del documento que firmaron algunos senadores llamando a, no sé a qué llamaron, si a nacionalizar, a estatizar, ¿a qué? Están presionando al gobierno para que cambie su política en el proyecto de ley que está en el Congreso sobre la AFP. Lo que sí yo tengo claro que las AFP son un factor muy complicado de la vida política chilena y va a tener que cambiarse. Por eso que hay que hacer cambios tanto en la gestión como en la proporción. Pero a través de un proceso de discusión. No soy partidario de un sistema de reparto total, si el que ya tiene esos recursos
puestos a su nombre. Lo que tiene que ir corrigiendo es la proporción de esos recursos que se destinan a lo solidario para reducir las desigualdades, aportes adicionales del patronal, aportes adicionales del Ejecutivo. Tiene que ir a un sistema mixto, que tiene una proporción mayor solidaria que la que tiene ahora, porque hay diferencias intergeneracionales tremendas, y hay también diferencias de género muy grandes con las mujeres. Entonces esas cosas, o las corriges ahora o vas a tener más protestas sociales. O sea, yo soy de la idea, en una postura más socialdemócrata, que tú vayas avanzando progresivamente con reformas y adelantándote a los cambios. Eso va a generar tensión. Para no quitarte pero tiempo. pero Mira, o sea, tú no eres no más AFP entonces, no eres no más AFP, quieres corregirla, porque si tú la eliminas el mercado de capitales. Eliminas el mercado de capitales y se desmorona el sistema neoliberal que tanto beneficio le ha dado al país y a nosotros. Estoy hablando de ti, Sergio, de ti. Está ahí como el Checho Heráneo, mi pariente. Lo que quiero decirte... Pariente por la señora. Es que, no, a ver, está bien la pregunta, no. Las cosas en política, siempre uno está de acuerdo en el qué. Normalmente el qué es decir ahora, este sistema no ha funcionado bien y tiene fallas muy grandes. Las fallas muy grandes se deben a que se manejaron mal las platas, no, porque se manejaron bien las platas. El problema es que el diseño del sistema no es el adecuado y tiene que tener una parte de solidaridad distinta y una contribución del Estado distinta. Y eso supone más recursos del Estado, que no sé de dónde los vamos a sacar ahora, pero es otra cosa. Entonces, una es el qué y el otro es el cómo. En política siempre la discusión es el cómo. En el cómo yo no soy partidario de una cuestión radical. Acá tú tienes un capital acumulado, estás en el sistema financiero internacional, eso te da también protección para lo que sea el spread de la tasa de interés más bajo, no tenemos que estar pagando un interés del 10% si vamos a pagar el 1%, que es un cargo adicional a todos los chilenos. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos, pero tenemos que cambiarlo. Y la línea de cambio son una mayor participación del sector público opcional, pero con más intervención, no dejarlo solo en manos privadas, controlar las comisiones como se han hecho, controlar también el monto de las utilidades que generan cuando los demás pierden, que tiene que haber alguna forma de control ahí, y un aporte adicional del fisco y patronal para un fondo solidario que corrija las desigualdades. Esos pasos yo creo que hay que darlos ahora, es lo que está en el proyecto de ley que mandó la presidenta Bachelet. Ahora resulta que todo lo que mandó la presidenta Bachelet parece poco. Entonces, claro. La crisis es de tal magnitud que yo le he escuchado hasta la misma presidenta de la UDI decir, ¿y por qué no nos ceñimos a lo que propuso la presidenta Bachelet en el nuevo tema del plebiscito y la reforma constitucional? Bueno, sino como se rechazó todo en su momento, no querían ni cabildo. Bueno, las cosas van quedando atrás y se complican, por eso que hay que avanzar a tiempo. Una pregunta, Sergio, que yo de repente veo en la AFP que muestra un montón de ganancias. ¿Por qué eso no se considera también cuando hay pérdida? Va a decir, con lo que hemos ganado, vamos de alguna manera a resarcir lo que se ha habido pérdida. Yo no tengo idea, y te pregunto a ti que tú estás más metido. Bueno, ahora yo creo que está una de las partes de la reforma que va, es que también hay un sentimiento de solidaridad, que si yo bajé mis colocaciones porque por la crisis mundial o por lo que fuera el 2008 ahora, y entonces en vez de tener 100 tengo 90, bueno, porque esta empresa, sí, los dueños de la AFP siempre van a subir. Entonces eso hay que corregirlo, porque si no, tú dices, bueno, o lo último, no tenga utilidades cuando los demás pierden, pero no que tenga utilidades mientras los otros pierden. Eso está en debate, eso está en debate y son normas legales que se tienen que corregir. Lo otro que hay que corregir también, que hay en todas partes, es que el que pone la plata también tenga alguna forma de participación en los directorios, no solo las AFP. Entonces, ¿cómo se eligen? Esa es otra discusión. Elijamos, tengamos gente bien preparada, tengamos una lista, y de ahí se selecciona por un procedimiento en que participen también la gente que está. De manera que sea una voz más, no va a decidir, porque ahí puede que no tenga ningún conocimiento. Dos preguntitas en una. Ahora, lo que está discutiendo la AFP realmente son montos muy pequeños, el tema de las comisiones no incide mayormente, es un tema más que nada para dejar tranquilos a ciertos sectores. Tú dijiste que hay sectores de la extrema derecha que no son democráticos. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, cuando veo, por ejemplo, una cantidad de declaraciones diciendo poco menos que hay que matar a todos los que protestan, o que hay que usar la fuerza a cualquier precio, o que hay que imponer el orden con la violencia. Hay gente incluso que critica a Piñera y que le dice que es un tipo débil, debilucho, que está haciendo lo que le dice la izquierda, que bueno, también eso está. Entonces,
tal vez no se expresa, porque cuando tú estás en el gobierno puedes controlar mejor a los sectores que están más a la extrema, pero se pueden expresar después. Pero además la historia demuestra que ha habido, cuando hay riesgo, ha habido intervenciones violentas y ha habido una lógica de aplastar. Tú acabas de mencionar a Sebastián Piñera. Me acuerdo en un foro presidencial cuando tú le blandiste cuál espada, ¿cierto? Tu dedo en la cara de Sebastián Piñera retándolo por algo. ¿Tú le reconoces a Sebastián Piñera méritos? ¿Cómo? ¿Sí? Perdón, no, dale. No, que estuvimos juntos en el Senado. Me acuerdo que esa vez me hizo un ataque durante el debate con la candidata Bachelet, diciendo, y este ministro de Educación que abandona su cargo, yo lo estaba abandonando ya en vacaciones, o sea, había terminado el ministerio y la Michelle me había pedido que le ayudara en su campaña, y habló peste, entonces le dije, no voy a decir aquí lo que le dije, pero te voy a decir que después de eso siempre hemos mantenido relaciones, nos invitó a los ex colegas a La Moneda, a su gobierno anterior. Eso es la política. Después cuando ganó la elección anterior me vino a ver a la casa para que le explicara lo que estábamos haciendo en obras públicas, incluso me preguntó, ¿y qué me sugerirías hacer? Recuerdo que le dije con claridad, y él lo tomó nota, llama a licitación el puente Chacao, eso es una obra nacional. Entonces, claro, él es el presidente de la República, lo eligieron los chilenos, yo lo tengo que respetar, o si no, uno no es demócrata. ¿Le reconoces virtudes? Es un hombre inteligente en los negocios y en los números, es bastante poco inteligente en la emocionalidad para interpretar lo que la gente siente, conversar, dialogar y sentir esa expresión para ¿Manejó bien o transmitir manejó mal? confianza. O sea, no tiene empatía, entonces no expresa la inteligencia emocional. ¿Manejó bien o manejó mal la violencia el 18 de octubre? Yo creo que el 18 de octubre él agravó las cosas. ¿Por qué? Aclarar, salir diciendo que aquí estamos frente a un enemigo y a la guerra. Después siempre mencionar más los temas de el orden público por sobre los temas sociales. Tú tienes que equilibrarse. Lo que pasó ahí hay que entender, es la expresión muy masiva de un sector de la sociedad chilena. Ahora, la forma que puede tomar, porque algunos se aprovechan de eso, es distinto. O sea, si algunos tipos van a dispararle a las comisarías, es inaceptable. ¿Qué país va a funcionar si tú le pegas a los policías y demás y disparas contra la policía? Ahora, esa policía tiene que comportarse con reglas, que no lo hizo. Entonces eso nos complicó más todo. Pero yo diría que él no manejó bien la relación entre el reconocimiento a los problemas de la ciudadanía y su voluntad de avanzar en esa dirección, de la mano con el tema del orden público. ¿Cómo lo habría hecho? Entonces generó bronca, además. Buena pregunta, ¿cómo lo habrías hecho tú? Buena la pregunta de Giorgio. Y esto te voy a decir otra cosa, y esto de ir a sacarse la foto a la Plaza Italia, es una provocación inútil. O sea, es un hombre que no tiene esa sensibilidad, pero es inteligente. ¿Eso qué significa? Que es tonto? No, tú sabes que la inteligencia tiene múltiples dimensiones. Uno puede ser inteligencia para una cosa y tonto para otro. Yo experto en eso como un buen Hay 7 tipos de inteligencia ya demostradas. Y una ley emocional todos somos buenos para una cosa y somos malos pero no para todo. No somos buenos para todo. No. A ver, Sergio, porque a veces tú no has sentido, cuando estás conversando con otro político, que hay personas que no tienen capacidad de razonar. Entonces es muy difícil razonar con ellos. No sé si tú te has sentido eso más de una vez, que eso lo dijo Bernstein, inclusive, no se puede razonar lo que no saben razonar, decía él. Porque hay problemas desde el lenguaje, el entendimiento del lenguaje, hay muchas cosas ahí. Entonces uno de repente siente que está frente a una muralla. No sé si te ha pasado a ti con toda la experiencia que tienes. Hay 2 cosas nuevas que vienen y que hay que tomar en cuenta, que están cambiando la forma de hacer política. Entre otras, hay muchas, pero esas 2 que quiero mencionar. Uno es la capacidad de relación con la ciudadanía. Cada vez más difícil, los partidos la han perdido, la democracia representativa la ha perdido, es difícil, yo también la he perdido. Entonces, tiene que haber en la democracia una capacidad de articulación de los partidos con los movimientos sociales. Tiene que haber una regulación de las redes sociales, porque son formas de expresión ciudadana que nunca habían antes. Y vas a tener ahí, y que tampoco pueden salir a insultarte, a descalificar o a llamar a la violencia. Tiene que regularse, igual que regulan las radios, la televisión, hay leyes para los diarios, pero tenemos que entrar a una regulación también de los sistemas de comunicación nuevos.
Eso empoderan a la ciudadanía, pues le dan más poder a cada persona y esa tiene más libertad y más posibilidades de poner, pero también tiene que tener regulación para que haya convivencia y se respeten ciertos derechos y las libertades. Ese es un fenómeno. Entonces, ¿cómo se conecta la política con la gente? Un problema muy complicado. Se habla de democracia participativa, se habla del poder local, se habla de un diálogo social que Chile tiene muy poco, no tiene ninguna instancia de diálogo social. Eso vamos a tener que reformarlo. Lo venimos planteando hace tiempo, no lo hemos hecho, como muchas otras cosas. O sea, esta pandemia y la explosión de octubre los despierta. Y el otro factor es la mujer. Yo creo que intuyo que una participación más activa de la mujer en política le da una dimensión distinta a la vida política, en el sentido que introduce tal vez menos racionalidad y egocentrismo, más racionalidad en el sentido del poder. Sí. Incorpora elementos más relacionados con la inteligencia emocional, con el problema de la familia, con la vida, y son menos egocéntricas. Creo que también hay distintas actitudes frente a la probidad y a la corrupción, en el caso de la mujer. Ahora me ha llamado la atención la cantidad de mujeres en mi país, en otros, que han surgido jóvenes con capacidad, formación y participación política. Eso puede ser un cambio importante, como lo es también las mujeres que están presidiendo los gobiernos de Taiwán, la Merkel misma en Alemania, la primera ministra de Nueva Zelanda, la primera ministra de Islandia, la primera ministra de Noruega, la primera ministra de Finlandia, todas mujeres jóvenes. Claro, tienen una línea política más bien progresista, diría yo, socialdemócrata, y que han logrado tener buenos resultados también en la pandemia. Entonces, ese es un nuevo fenómeno de la política, que le da una compensación al uso del poder que es más propio del hombre, y le agrega una dimensión distinta. Entonces, ¿cómo se van a dar hacia adelante? La tecnología de las comunicaciones, la participación de la mujer, es un tema que hay que alentar a mi juicio, pero son nuevos.